Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, una nueva semana de ofertas llega a MGG, nuevas novedades que, ojito, es una semana bastante interesante, pero apagada en ciertas cositas. Principalmente se confirma la llegada de un descuento de Evo, chicos. Sí, esta misma semana tendremos un descuento de Evo. Más adelante veremos la fecha. También tenemos el regreso del mutante Midas. Lo malo llegará por paquetes bancarios, que después verán el precio también y unas opiniones. Misteriosamente también tenemos el regreso de los paquetes adaptivos, pero aquí no será uno, sino dos. Tenemos el paquete adaptivo de escudo y el paquete adaptivo de respuesta. Ya saben que los paquetes adaptivos es que traen un especial level 4 de esa habilidad y un level 5 básico de esa habilidad. Y también sorprendentemente tenemos el regreso del mutante heroico Borrasca, que ya al ratito veremos tanto la fecha de llegada como el precio. Así que mutantes diarios normalitos y otros paquetes que son totalmente descartables. Así que de resto, con esta semana de ofertas, comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, este sábado 10 con el Naxxaris en su versión de bronce por 1140 de oro. Mutante necro con cyber que tiene la habilidad de absorción. Es un mutante, chicos, que no sirve. Es muy raro que venga a la tienda, sí, pero el mutante en general no sirve. Si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 3 estrellas de oro y su otra línea también 3 estrellas de oro. Así que por bingo tampoco lo vale. Para el domingo 11 tendremos al Mandor en su versión en platino por 2500 de oro. Mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Mandor es un mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco está fuerte. Obviamente se puede usar, pero a menores del Evo 30. ¿Cuál es el problema? Que pues en versión de platino 2500 de oro, obviamente no pagaría tanto oro por él. Nada. Aún así, si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 15 fichas Japot y su otra línea 2 estrellas de oro. Pero que muy caro, chicos, no desperdicien su oro. Para el lunes 12 se viene el Rey Steven en su versión de plata por 1120 de oro. Mutante galáctico con cyber que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que pues nunca ha servido desde tantos años que tiene el mutante. Pues así que no es nada recomendable. Estadísticamente es de los peores mutantes del juego actualmente. Si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 1500 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Obviamente esperen a que llegue a créditos. Martes 13 llega la Come Abuela en su versión de plata por 1190 de oro. Pero madre mía, todos los mutantes están caritos, ¿no? Mutante somorfo con sable que tiene la habilidad de absorción de vida. Estadísticamente no les va a servir, solamente si eres menor al Evo 30 como mucho. Pero nada recomendable. Bingos, una línea te ofrece un orbe de ataque level 4 y su otra línea un orbe de vida level 4. Así que tampoco por bingo resalta. Continuamos con el resto de la semana y para el día miércoles 14 tendremos a Mard en su versión de bronce por 10.2 millones de créditos. Mutante cyber con galáctico que tiene la habilidad de escudo. Sinceramente es un mutante que también está súper olvidado en el juego, así que estadísticamente no sirve para luchar. Pero ojo, está a créditos. Vamos a ver su bingo. Una línea te ofrece un orbe de velocidad nivel 3 y su otra línea un orbe de crítico level 3. Así que bueno, añádanlo a la colección si pueden. Jueves 15 llega la hechicera en su versión de plata por 11.9 millones de créditos. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. Y bueno, chicos, disculpen que sea repetitivo, pero en verdad es una semana muy mala para los mutantes diarios y ella no es la excepción. Ella es súper, pero que súper mala estadísticamente. Pero viene a créditos. Vamos a ver su bingo. Una línea te da una estrella de platino y su otra línea 4 estrellas de plata. Por colección, obviamente aprovechen.
Y para el viernes 16, para finalizar con los mutantes diarios, tendremos al Glotón en su versión de platino por 2500 de oro. Mutante doble necro con la habilidad de absorción de vida. Obviamente vendrá su versión en platino. Yo no se los recomiendo. Obviamente el mutante es fuerte para aquellos que son menores al Evo 40. El mutante está bien, pero con el meta actual, que el necro no existe en el juego, obviamente no les recomendaría comprar un mutante necro, y mucho menos por 2500 de oro, cuando pueden pagar 1000 de oro en la incursión actual y obtener al mejor mutante de la historia. Lo diré, bueno, hasta que se vaya la Simod, ¿no? Y hasta que reviva el gen necro, porque ese mutante tiene los genes, el peor gen del juego. De hecho, el gen que no existe en el videojuego. Así que obviamente gastarse 2500 de oro en esto no lo recomendaría por nada en el mundo. Ahora pasemos a otros paquetes y ofertas. Tenemos el paquete maestro de la fabricación por 1000 de oro. Este paquete te contiene 25 objetos de cada cosa que están viendo allí. 25 orbes de ataque level 1, 25 orbes de vida nivel 1 y 25 estrellas de no sé. Obviamente este paquete no lo compren porque en un santiamén rapidito lo hacen con medikits en el agujero negro. Paquete serpientes, un precio de 2390 de oro. No lo recomiendo el paquete. Tiene al Senguru, que hace un par de días estuvo a créditos. Apophis, muy mal mutante, al igual que Senguru. Y Quetzalcoatl es un mal mutante, aunque tiene una línea de horno. Pero esa línea de horno, hay un mutante llamado Kalak, así que es más probable que venga el Quetzalcoatl a créditos y lo obtengan por créditos que a que pues lo compre por este paquete, así que no lo vale. Como he dicho al principio del video, como mutante semanal tendremos al heroico Borrasca. Llegará en su versión de oro por 1750 de oro. Como he dicho, mutante heroico, mítico con sable, que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante que, bueno, es solamente recomendable actualmente por las pesadillas vivientes. Siempre ha servido, pero con los últimos nerfs que le han aplicado, pues se ha limitado solamente a la pesadilla viviente, porque antes, bueno, literal cualquier mutante del juego te lo podía debilitar sin problemas o afectarle, pero le han afectado los años que ha transcurrido en el juego y para rematar lo han nerfeado. Obviamente en el meta actual ha tomado más importancia porque se ha llenado mucho el meta con triple Asimod, o mejor dicho, el problema principal, doble Asimod pesadilla viviente. Entonces Borrasca entra allí teniendo un rol, aunque no implacable, pero pues para inutilizar o incapacitar pesadillas, pues el mutante entra. Así que, ¿de que lo recomiendo comprar? Sí. ¿De que lo van a usar muy seguido? Bueno, todo depende de cómo avance el meta actualmente, porque siempre es full Asimod, o Asimod pesadilla, o otro tipo de cosas. Así que mientras la pesadilla esté presente en defensas, pues el Borrasca va a tener un rol allí. Cualquier cosa, pronto tendrán video en el canal. Pero sí está bien recomendable. Lo malo es que ya saben, se queda corto estadísticamente. Cofre de investigación número 6, 750 de oro. Un cofre que te contiene un mutante al azar de esa investigación. Uno de 36 mutantes al azar te puede tocar. Y la investigación 6 creo que es una investigación muy, pero que muy mala. Más paquete, chicos. Como he dicho, paquete adaptivo, pero ahora con la de respuesta. Por 900 de oro te contendrá un orbe de respuesta nivel 4 y un orbe básico de respuesta nivel 5. Obviamente paquete recomendable para aquellos que quieran armar mutantes pues con respuesta. Ya saben, tipo archivista o heredero. O que otro mutante, dama del crepúsculo. Unos muy buenos orbes para cuando tengan pensado armar esos mutantes que son realmente molestos con respuesta especial. Luego tenemos el paquete adaptivo, pero ahora con la habilidad de escudo. También mismo precio, 900 de oro. Orbe especial level 4 de escudo y orbe básico de escudo level 5. También para aquellos herederos, porque heredero le queda de todo. Y a lo mejor otro mutante que tenga en mente, que lo he olvidado ahorita mismo. Tal vez la llama Sensei, pero no es tan recomendable, creo yo. Pero pues si quieren comprarlo, ¿no? O sea, no está mal, pero tampoco es urgente. Paquete, esto es mutosterona. Sí, mutosterona, lo ignoramos, no sirve, no vale la pena. Y aquí tenemos los paquetes a dinero real con el regreso del mutante Midas. El primer paquete por 25 dólares te da al mutante Midas con 2800 de oro y 10 fichas reto.
El paquete mediano es de $50, que te trae al mutante, 5.900 de oro y 25 fichas reto. Y por último, por $100, 12.000 de oro, el Midas y 60 fichas reto. Obviamente, chicos, estos paquetes no valen la pena. Estos paquetes pues son un robo total, o sea, es una exageración el precio para los recursos que te otorga. Así que yo sinceramente no se los recomiendo. Si quieren ver al Midas, pues ahí estadísticamente lo están viendo. Sinceramente en el meta actual está desaparecido, o sea, el mutante no sirve. El mutante no sirve, para serles sinceros. Obviamente si eres menor al Evo 30 va a estar bien, pero debido al precio y el meta, pues obviamente no recomiendo gastar tanto dinero para nada. Obviamente a lo mejor aquellos por colección comprarán el mínimo, pero solo por colección. Y ahora pasamos a la cronología, donde veremos la fecha de cada una de las cosas que hemos planteado en el video. Día sábado, el Naxxaris con el paquete de maestro de la fabricación. El día domingo, el Mandor con el paquete serpientes. Día lunes 12, el Rey Steven con lo que es el borrasca mutante semanal, recuérdenlo. Luego tendremos ahí ese mismo día lunes el cofre de investigación número 6. Día martes la come abuelas con el paquete de prestigio del Midas. Día miércoles el Mar con el paquete adaptivo tanto de respuesta como el de escudo. Y para el día jueves 15 de junio obviamente tendremos el descuento de Evo. Dirán, Manu, ¿qué porcentaje será? Chicos, nunca se sabe el porcentaje de un descuento de Evo, así que lo más probable es que te sea un descuento pequeño, sea 60 o 65%, puede llegar a ser 70%, que obviamente aprovechenlo a aquellos que no han llegado al Evo 30, pero a los que son superiores al Evo 30 o incluso mucho más, les recuerdo que estamos a 2 meses del evento de aniversario. En agosto tendremos un descuento del 80%, que es el mayor descuento posible del videojuego. Así que estamos a 2 meses. Aprovechen y tomen esos 2 meses para reunir y bueno, notarán la diferencia, ¿no? Obviamente en este próximo descuento aprovechen a aquellos que no han llegado al nivel 30, como lo he dicho. O a lo mejor si quieres aprovechar, gasta tus créditos solamente si cuentas con cazarrecompensas en tu terraza. Si quieres subir unos cuantos niveles para potenciarte, ¿no? Pero de resto estamos muy cerca del evento de aniversario, donde tendremos un 80% de descuento de Evo. Y bueno, para finalizar el día viernes, el glotón con el paquete hormonal. Y bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que siempre me dedico a full a darle los consejos para cómo gastar sus recursos o cómo no gastarlos, sería también la cuestión. Una semana bastante interesante porque, ok, descuento de Evo, estos paquetes adaptivos, el regreso de Midas, más que todo el regreso del borrasca, que puede empezar a tener un poco más de protagonismo en el meta actual, pues al momento de enfrentarte a esas defensas al estilo pesadilla doble Asimov, más que todo por eso. Pero el borrasca no es tan mal mutante, pero tampoco es para nada meta, ni mucho menos antimeta. A lo mejor como mucho antimeta del borrasca y ya, pero sí vale la pena. Una semana interesante, una semana cargadita, así que ya saben, chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita, porque les recuerdo, tendrán videos jugando con el borrasca y con otras cositas más. Y bueno, subimos siempre la información apenas esté disponible en el juego. Y también los invito a unirse a mi servidor de Discord, donde somos ya más de 5.500 miembros activos allá, papu. Una locura, la comunidad más grande en NGG de Discord. Así que únanse, link en la descripción. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show dramatic.